Mi nombre es José María Fanelli, soy economista egresado de esta casa de estudios, después hice el doctorado también en esta casa de estudios y hice un posgrado en algún momento en el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social de aquella época. Cuando yo me recibí había muy poco, no había prácticamente posgrados, el del IDES fue uno de los primeros, después vino el del DITELA, pero uno hacía la licenciatura y el doctorado. Después, bueno, nada, estuve siempre dando vueltas por acá, ¿no? Yo, bueno, son historias viejas que por ahí a los chicos les pueden interesar, pero yo estudiaba sociología, que siempre tuve una beta para aquel lado, y en el 75 cerraron la carrera, y entonces nada, me quedé sin carrera. Y tengo una anécdota muy interesante porque cuando yo estudiaba sociología venían todos los profesores, que por supuesto estaban mal formados porque como la izquierda había tomado el poder ahí un poco, echó a todos los profesores de izquierda que habían estado luchando contra la dictadura con la idea de que ellos tenían la verdad de todo. Entonces íbamos a todas las materias y nos decían: la infraestructura determina la superestructura. Marx. Perfecto. Entonces yo digo, ahora nos van a enseñar la infraestructura, porque nunca hablamos. ¿Y qué era la infraestructura? La economía. Entonces siempre pensé, primero, que como sociólogo no iba a trabajar. Y que si no iba a trabajar, me iba a quedar tiempo para estudiar economía y enterarme de lo que era la infraestructura. En el medio vino el golpe. Entonces me quedé sin facultad. Digo, ¿qué hago? 75 vine a estudiar acá. ¿Qué pasó? Que en el medio, perdón, lo dije mal, en el 76, 75 cerró la carrera, en el 76, ¿qué pasó? Que vine acá y había cambiado el golpe. Entonces todos los profesores me decían que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, pero Marx había desaparecido y había aparecido Friedman, el enfoque monetario de balance de pago. Conclusión, yo le digo a mis alumnos que si quieren saber economía, yo les puedo enseñar que la infraestructura determina la superestructura, que la inflación es un fenómeno monetario, pero no tengo ni idea de cómo se hace para unir las dos cosas. Y eso me llevó a tratar de ser un investigador en economía, porque realmente tenía la cabeza partida. Después me di cuenta que los que me hablaban no sabían. Repetían eslogans que estaban de acuerdo con la ideología del momento, entonces odio la ideología. Cuando entré, yo siempre estudié con mi mujer, que también es economista, y mejor que yo porque fue medalla de oro de esta facultad. Y me acuerdo que ella estaba sentada al lado mío y no la quería mirar, porque habíamos pasado de filosofía y letras, donde íbamos a cambiar el mundo, a acá que estaba ¿cómo se llamaba? El tríptico. Te enseñaban castellano. Mi mujer siempre sacaba medalla en todos lados y le enseñaban castellano, historia, y no me acuerdo qué más tenía el tríptico. Era humillante. Y nada, nos quedamos acá estudiando, pero era el programa que hizo, digamos, se hizo en la época de los militares. Era bastante bueno el programa, porque era más o menos parecido siempre. Pero mi historia con el programa es que en el 97, por ahí, cuando yo dirigí la carrera de economía acá, junto con el profesor Beccaria, yo era director de la carrera y él era director del departamento, justo vino el cambio del plan de estudio, y de hecho el plan de estudio de la facultad lo hicimos nosotros en ese momento, que también había dando vuelta unos programas que eran bastante malos lo que se estaba discutiendo, y no digo que lo que hicimos fue maravilloso, pero logramos hacer cosas razonablemente buena. Beccaria es uno de los economistas mejores que tenemos, entonces estaba bien acompañado para hacer eso.
Así que nada, estaba de moda hacer carrera de 4 años, lo cual estaba bien, pero economía eran 2 años conjuntos con todas las carreras y después se diluía porque uno no sabía que venían 2 años de ser economista. Bueno, no se hace un economista en 2 años. Y nada, y nosotros logramos poner un montón de cosas que se iban a sacar. Es mi único orgullo. Siempre en la Argentina el orgullo es la defensa, no el ataque, ¿no? Entre los economistas que estudiaron economía, más o menos estamos todos de acuerdo en lo que hay que estudiar. Después en el margen siempre tenemos ideas brillantes, pero no hay mucho. Siempre acá en la facultad está la gente de izquierda, la gente, bueno, en aquel momento también había gente más de derecha porque estaba de moda Menem. Nada, uno siempre resiste la moda, un día está a la izquierda de moda, otro día está a la derecha de moda, en el medio está la ciencia, qué sé yo. Era bueno el plan de estudio, sacando el tríptico, que era un horror, el resto era bueno. Tuve materias, por ejemplo, tuve profesores buenísimos en algunas materias, en otras no. De los que más me acuerdo, pasa que muchos estaban todavía fuera de la universidad. De hecho, yo tenía una doble vida, porque era venir a la facultad y ir a buscar a los profes que no estaban en la facultad y que enseñaban en otro lado, por ejemplo en el IDES. Pero acá en la facultad, por ejemplo, lo tuve a Canavese en crecimiento, que era un profesor excelente, y después creo que el que más me gustó de toda la carrera fue Ernesto Gaba, que daba dinero, crédito y bancos, y era fascinante verlo dar clase. Era fascinante y era una experiencia, porque había un individuo que venía a la clase, me acuerdo, y se sentaba en el último banco, abría La Razón, que no sé si ustedes se acuerdan de que había diarios vespertinos, y abría La Razón y se quedaba leyendo el diario, y era un policía que ponían los militares ahí para ver qué decía el profesor estaba hablando de la base monetaria, pero bueno, se aburriría el policía, no sé. Sí, mi esposa se llama Ana María García y también fue investigadora de CONICET, se dedicó a economía pero de la educación. Yo me dediqué a macro y finanzas y todas esas cosas. Y nada, compañeros tuve poca relación porque como mi mujer éramos un equipo, medio que no me relacionaba nada, pero el que más cariño le tengo y el que más me acuerdo es de Jesús Rodríguez, que después fue ministro de Economía, estuvo con Alfonsín y qué sé yo. De él me acuerdo mucho. Tito Vinograd también fue compañero mío, que está en Francia ahora. Bueno, viene siempre. Pero no mucho más. Tenía muchos amigos de afuera de la facultad. Era toda gente de izquierda que lo que menos quería era enseñarte, pero por otro lado era un bullicio, era divertidísimo ir a la facultad. Yo salía del secundario y ir a la facultad, y después cuando vine acá era todo lo contrario, era todo como muy reglado, pero no por culpa de la facultad, era la situación que estábamos viviendo. Entonces no era un lugar lindo para estar, pero por ejemplo a mí me gustaba mucho la epistemología. De hecho lo que se enseña en epistemología es culpa nuestra ir en la carrera, porque yo pensaba siempre justamente que la epistemología la hacía bien a los chicos porque los podía salvar de la ideología. Ya se habrán dado cuenta que odio la ideología. Porque la ideología no es que me parezca mal, pero viene tan en el mismo paquete con la hipocresía que no se pueden separar, entonces prefiero dejarlo. Entonces en ese momento yo, cuando salíamos acá, íbamos a SADAF a estudiar filosofía. Estaba Juan Carlos Nino, Simpson, toda gente increíble, increíblemente buena, que vos no podías creer que los tenías de profe ahí. Y los tenía de profe con 5 alumnos en un lugar privado, y después me di cuenta de grande que había tenido una suerte bárbara, pero en ese momento esta gente estaba obligada a darle clase a un no sé, alguien que estaba interesado, pero yo no estudiaba filosofía. Y era gente maravillosa,
Entonces tenía muchos amigos así. Después en el IDE me hice amigo de Frenkel, Canitrot, Zurwilt, que fueron todo el primer equipo de gobierno de la democracia. No, y aparte era divertido porque te sentías, después no lo sentí nunca más eso, que es, ahora vos sos un investigador, en aquel momento eras un héroe, una especie de, esto es mentira, ¿no? Digo, lo que yo me imaginaba, porque estaba estudiando algo que estaba prohibido. Yo hubiera sido, pasé por todo, primero filósofo y sociólogo, después economista. Cuando llegué acá, bueno, Fernández López, que no lo nombré, también era un profesor que uno quería escuchar. Me gustó mucho historia del pensamiento económico. Entonces pensaba como que dedicarme a eso. Y después conocí a la gente del IDES, que hacían todos macroeconomía, y me gustó también. De hecho, mi problema en la vida es que me gusta todo, pero, o sea, lo que sea conocimiento, ¿no? ¿Y por qué me dediqué a la macro? Y porque en la Argentina, si no son macroeconomistas, tenemos muy buena gente en muchos rubros, pero bueno, ser macroeconomista es algo que te tira. Entonces, si me preguntás es por la Argentina, porque era la época, claro, bueno, siempre estamos haciendo un plan de estabilización y es divertido pensarlo. Pero podía haber estudiado otra cosa y me hubiera divertido igual. De hecho, después estudié montones de otras disciplinas cercanas, siempre desde la macro, pero me fui a las instituciones, a la demografía, a la finanza, qué sé yo. Ya soy grande, entonces tuve tiempo de irme a diferentes lugares. Y desde que empezamos acá, nos hicimos, mi primera ayudantía fue con Fernández López, en Historia del Pensamiento Económico, que lo teníamos en el doctorado, y nos ofreció ser ayudante. Y ahí empecé. Y después, cuando vino la democracia, ya estaba haciendo macro siempre. Y después, nada, di concurso y me quedé acá hasta que me jubilaron. Bueno, esa es otra historia, porque lo que pasa es que, objetivamente, para mí, si bien hice muchas cosas acá, en cierto sentido fue un no lugar. Es un lugar donde siempre pasé, pero yo estuve siempre en CONICET, sedes y ahora después San Andrés. Entonces al CONICET entré haciendo historia del pensamiento latinoamericano con la Universidad Católica, porque una vez con mi mujer estábamos desesperados por ser investigadores. Y como era la época de la dictadura, ahí en los fines de los 70, principios de los 80, se estaban yendo, pero estaban. Y los economistas más destacados estaban todos colaborando con la dictadura en buena medida. No los estoy acusando de colaboracionistas, pero yo miraba la dictadura y yo digo, bueno, yo voy a ser economista, pero para esta gente yo no trabajo. Eso me hizo mal también, porque hay cosas que me negaba como estudiar, porque lo identificaba con la dictadura. Y después me di cuenta que la tenía que estudiar. Entonces, bueno, por eso odio la ideología. Yo lo dije varias veces, pero te niega, porque después que me di cuenta que vas a la derecha y hay gente brillante, vas a la izquierda, hay gente brillante, vas al centro, hay gente brillante, y te pones en alguno de esos lugares y no lees al otro, entonces te perdiste la mitad de la película. Eso es lo que yo aprendí y me gustaría dejarlo como mensaje. Cierren las orejas a los ideólogos y vayan a mirar los libros. Yo aprendí de gente de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Punto. Entonces, ¿qué queríamos ser? Investigadores. Y entonces en el diario salió un aviso que decía, se necesitan investigadores del CONICET inicial, en aquel momento se llamaba investigador inicial, para historia del pensamiento económico latinoamericano, con el profesor Popescu, que tenía un libro maravilloso sobre historia del pensamiento económico, que yo no lo conocía. Él daba clase en la UCA, no sabía de su existencia. Y fuimos ahí, estuvimos haciendo historia del pensamiento económico latinoamericano. Hizo un gran trabajo en recuperar mucha documentación
del Consejo de India para acá. Y me leí montones de cosas sobre... Y eso sobre historia de América Latina, bueno, vos sos historiador, iba ahí al archivo de India y sacaba fotocopias, están las cosas ahí, hizo una gran biblioteca, compró un montón, en aquel momento Martínez de Oz atrasó el tipo de cambio, entonces en Argentina todos ganábamos fortunas en dólares y este hombre aprovechó, digo, no es que lo hizo en ese momento, ¿viste? En la Argentina lo hacía la aleatoria, y compró un montón de libros para el CONICET, que yo creo que con el tipo de cambio que vino después no hubiéramos comprado ni 2 páginas, ¿no? Les estoy contando de memoria, ¿no? No es que un lugar se lo dio ahí la Universidad Católica, que la gente cuando habla del CONICET no lo sabe eso. Entonces hablan y hablan, desconociendo todo. Yo estuve toda mi vida en el CONICET y nunca me pagó el CONICET. ¿Por qué? Y nada, porque vos vas a San Andrés y te preguntan, ¿usted dónde quiere cobrar? ¿En el San Andrés o en el CONICET? Como el CONICET paga muy poco, entonces todo el mundo quiere cobrar en otro lugar, o en un proyecto, o lo que sea. Entonces el CONICET se beneficia mucho con eso y con los lugares que le dan en las universidades y todo eso. Que son cosas argentinas, son invento nuestro, ¿no? Que funcionan así, pero funcionan. Y en aquel momento... bueno, estaba todo ese trabajo que nos gustaba, pero yo mientras cuando estaba haciendo esa beca, estaba haciendo el doctorado. Y después nada, hice todo. Creada en la época de la dictadura, en las catacumbas, se creó, bueno, en realidad está mal lo que dije, porque se creó en el 74, que ahora va a cumplir como 50 años, ¿no? Y... se creó en el 74, pero después quedó en la dictadura, como esos lugares que se olvidaron de cerrar, financiado con plata de afuera siempre, la Fundación Ford, el IDRC, toda gente buena del exterior, te diría buenísima, que ayudó a mucha gente en la Argentina en la época mala. Y dentro de las catacumbas donde uno estaba, conocí a toda esta gente, y después me fui al CEDES y después fue la gloria entre el 83 y el 83 y medio, cuando vino la democracia. Y nada, yo siempre le digo a los alumnos que le rompimos todo el país, o sea que nuestra generación, que yo me considero la generación de la democracia, como se dice ahora, me autopercibo así, como generación de la democracia. Y quedamos en deuda, porque había muchos sueños, muchas cosas que queríamos hacer, y después se fueron apropiando las corporaciones, los intereses comunes, ¿cierto?, de pequeños grupos, y quedamos en deuda. La universidad es mala. No le estamos dando buena educación a los chicos después de 40 y pico años de democracia. Tenemos más pobres que los que dejó la dictadura. Todo esto hay que hacerse cargo, porque nosotros somos la generación de la democracia. Y si no estamos dejando algo que yo tengo que estar orgulloso. Entonces a los chicos les digo, bueno, antes de victimizarme, lo único que les puedo decir es que les dejamos la red para pescar, que es la democracia. Eso mi papá no me lo podía decir. Yo sí lo puedo decir. Le dejamos 40 años de democracia. Eso es todo. Porque todo lo demás, todo lo que prometimos, educación pública de calidad, no está, ¿cierto? Bueno, que haya movilidad social, no está, ¿cierto? La democracia la tenemos que estar defendiendo todos los días, porque un día te quieren poner un juez corrupto, al otro día te ponen los jueces amigos para tener impunidad. Los lugares públicos son cooptados por gente que se especializa en la corporación que dirige, entonces no lo sacan nunca más. Bueno, espero que esto lo vean los chicos y digan, uy, mira, le fue mal, vamos a ir por otro lado.
Lamentablemente en economía estamos presos de la gente que cree que tenemos que desarrollar la industria, que leyó un texto de Prebisch en 1957 y después no leyó más nada, y otra gente que leyó antes todavía, ¿cierto? Algún texto de Hayek de los 40 y se quedaron ahí, son felices. ¿Qué podés hacer? Entonces, cuando vos mirás la historia de la democracia, es un ir y venir entre dos hipocresías. Los que dicen que defienden a los pobres y los que dicen que van a hacer la eficiencia económica. Y en el medio, yo me dediqué toda mi vida a leer, porque es lo único que sé hacer, y a dar clase. Y de todo lo que yo leo, no se aplica prácticamente nada. Nosotros en los 80 yo me hice más o menos conocido como economista criticando al Fondo Monetario, porque estaba todo mal lo que hacía. Ahora viene el fondo y nos dice que nos ocupemos de los pobres. Entonces uno dice, bueno, tuvimos éxito. Cuando hicieron el ajuste en Europa, después de la crisis, el fondo estaba a la izquierda del Banco Central Europeo. Y dice, bueno, aprendieron. Y si ustedes aprendieron algo, no, nosotros no aprendimos nada. Nosotros criticamos, ustedes tomaron lo que nosotros dijimos, ahora hacen los programas mejor que antes. Nos mandaron a Gita Gopinath, que es una economista impresionante de Harvard, que yo me encanta leer lo que escribe, y vino y nos dijo, sí, está todo bien, pero ocúpense de los pobres. Y entonces siempre tenés uno que dice que se va a ocupar y después se queda con la plata y se va a veranear al Mediterráneo con la plata de los pobres. Esos son los representantes de los pobres que tenemos. De que el Banco Central haga lo que tiene que hacer, que el fisco haga lo que tenga que hacer y que los pobres no sufran. Punto. Entonces vos acá tenés gente que, por ejemplo, es muy difícil, yo lo llamo la coalición imposible, porque la coalición imposible es, ¿quiénes son los más perjudicados de estos 40 años de democracia? En economía estoy hablando. Los pobres, claramente. La gente que parecen esos cuadros del Bosco, ¿viste? Que se cae la gente en el infierno. Vienen caminando así, se caen. Bueno, esos son nuestros informales, se van cayendo. Se van cayendo a un pozo de marginalidad, donde lo agarran los clientes, ¿cierto? Los especialistas en clientelismo político y los explotan, literalmente. Entonces, esos son los perjudicados. ¿Qué otros perjudicados? Yo digo objetivamente, ¿cierto? Usando las herramientas que yo tengo de economista. ¿Qué otros perjudicados hay? Bueno, ¿dónde tenemos la ventaja comparativa nosotros? Que es la más fácil de todas, porque uno dice, no, yo quiero tener esto, lo otro, fenómeno. ¿Dónde tenemos la ventaja comparativa? En el campo. ¿Qué le cobramos? ¿30% de impuesto de todo lo que producen? Cuando van a comprar le cobran el impuesto país, que ahora lo acaban de bajar, pero son 17 puntos, o sea que el tipo produce y después resulta que de lo que produce el Estado se lleva 30% para hacer no se sabe qué. Y después cuando va a comprar los insumos, se lo venden con el arancel más 17,5. Ahora 7,5 porque lo bajaron. Voy a decir, pero así no se puede producir, porque si agarrás el núcleo central de la competitividad del país y le pones esa presión tributaria. Ahora, cuando mirás la tele, los marginados están representados por gente que no se sabe qué hace. Siempre hay sospecha de corrupción, de clientelismo. Perfecto. Y cuando agarrás a la gente del campo, decís, ¿a quién invitan y lo aplauden en la sociedad rural? A que le cobre impuestos. Dice, pero usted, la política acá en este país, sí, pues no, porque es la coalición imposible. Yo te desafío a que encuentres el político que puede unir los intereses de los pobres y de los que tienen productividad. Por eso nos va mal. Entonces, porque lo que no funciona es la política. Eso lo aprendí, por ejemplo, de la gente de derecha, de Douglas North, Coase, ¿cierto? Entonces hay gente que habla de instituciones, de la importancia, que después decía, son todos de derecha. No, hay un montón de gente de izquierda hablando de instituciones, lo que te importa es entender.
¿Entendés? Y está todo escrito, pero acá no se enteran. O sea, yo me considero como una especie de lector repetidor. Creo que está bien. Uno, digamos, lees lo que se estudia y se lo decís a los alumnos, a ver si prenden. Alumnos inteligentes tengo. Otra cosa que entendí es que gente inteligente sobra. Gente honesta es un poquito más escasa. Entonces tenemos mucho talento en la Argentina, mucho talento. Yo me dediqué toda la vida a enseñar. Ya tuve alumnos que fueran brillantes y no por mi culpa, sino porque eran brillantes antes. Pero también tuve alumnos economistas, ministros, secretarios, y ahí ya no me gusta tanto. En el CEDE siempre el equipo de economía fue Canitró, que después falleció, Frenkel, en algún momento pasó Machinea, pero pasó. Básicamente eran Frenkel y había gente de ciencias políticas, Marcelo Cavarossi, Oslak, que estaba en la parte de manejo del Estado y yo qué sé. Bueno, nosotros que estábamos en la economía. Después la gente de salud, que al final terminó siendo lo más exitoso en el CEDE, porque hacen cosas de salud, de sociología de la salud y esas cosas, ¿no? De Silvina Ramos y toda esa gente. Y qué sé yo, fue la etapa más divertida de mi vida, fue ahí, sin duda. Y la mejor de todas fue el 83. Eso lo tengo clarísimo. Sí, lo que pasa es que ahí hubo gente que hizo mucho trabajo positivo acá, pero yo medio que me lo perdí. Quiero decir, como historia oral no participé. Mi participación fue que volvimos a la facultad y ahí nos hicimos cargo del curso de macro, después di concurso, pero medio como que yo siempre anduve por otro carril, hasta que en los 90 vine a dirigir la carrera, pero si no hice toda la carrera más con ISET sedes y proyecto internacional. Y macro debe haber concursado en el 85, 86, una cosa así. Sí, más o menos. No había tanta profesionalidad en aquel momento como ahora. Creo que no hubiera ganado el concurso. Sí, era todo más, menos. Ahora yo veo a los chicos y los admiro, me parece algo maravilloso. Igual, en mis mejores momentos pienso que algo colaboramos, qué sé yo, porque salieron de acá, pero son chicos inteligentes. Bueno, de hecho, mi hijo también estudió. Él estudió acá, después hizo el posgrado en San Andrés y después se fue a Estados Unidos y hizo el doctorado en el MIT. Y ahora está en España. ¿Sí? Está en un instituto que se llama CEMFI, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, que está relacionado con el Banco de España. Hace investigación. Sí, se puede hacer, pero tenés que tener ganas. Ahora, ¿sé que va a ser muy distinto de lo que hay afuera? No. ¿Por qué? Porque es re simple. Si vos, como estás vestido ahora, te saco de acá y te tiro en París, Madrid o Nueva York, vas a pasar desapercibido, no estás vestido de gaucho. O sea, todos tenemos más o menos la misma ropa, porque la globalización no es un chiste, ¿verdad? Por eso yo decía en broma que no hubiera ganado el concurso, en el sentido de que no era la economía global que tenemos ahora, donde todos compiten con todos y estos chicos de los que yo te hablo, vos los mandás a Estados Unidos, después los tiran ahí y anda a competir con un chino, con un peruano y con, no sé, son chicos buenísimos. Ahora, ¿qué ocurre? Están globalizados. Entonces la teoría económica es global, se hace en Estados Unidos, básicamente, y en Inglaterra, porque es una disciplina bastante inglesa, por cómo se habla, ¿no? Y
avanzado enormemente y tenemos una tan gran cantidad de PhDs que vos cuando tenés que hacer una tesis, te tenés que matar buscando algo que alguien no hizo. Entonces se estudia todo. No te puedo decir que se me ocurre estudiar algo y tengo una idea brillante. Entonces, eso es maravilloso, si no tenés que hacer una tesis, ¿no? Pero es maravilloso. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que la realidad argentina, como la conozco yo, o la conocen los economistas de mi círculo amplio que tengo acá, ¿cierto? Todos los economistas más o menos nos conocemos, porque no somos muchos, y tenemos más conocimiento de cosas específicas que digamos, podría fructificar mucho con la cantidad de conocimiento que hay acumulado por todos lados y nuestro conocimiento pequeño de las idiosincrasias y de las cosas, de cómo funciona. Esto que te decía, por ejemplo, un investigador no sabe que vos le cobrás 30% de impuestos y después lo invitás a la rural y lo aplauden. Eso lo sé yo, ¿me explico? Y para las instituciones, el capital social, todo eso es muy importante. Capital social en sentido institucional, ¿no? En ese sentido sí, pero yo creo que estamos globalizados, entonces como que te subís a un tren y cuando llega a tu estación decís, acá dirijo yo, porque esto lo conozco mejor. O sea, la democracia está en deuda en América Latina y esto hay que tomárselo en serio, si la queremos preservar. No hay lugar, en un país democrático, no hay lugar para los que miran para otro lado con Maduro. Punto. Así como en mi época no había lugar para los que miraban para otro lado por Pinochet, ahora no hay lugar para los que miran para otro lado cuando se trata de Maduro. Punto. Esa es la línea de corte. Entonces, ¿por qué estamos? Porque sí, bueno, Maduro me gusta un poquito. Sí, la verdad que es un hombre un poco violento. Y son líderes elegidos democráticamente en la región. Entonces la región tiene un problema importante desde el punto de vista político y ese problema institucional y político después se convierte en un problema de asignación de recursos. Entonces hay mucha literatura, por ejemplo. Aparte que esto de que existe una economía latinoamericana o no, era más de mi época. Mi papá siempre me decía, cuando yo le decía tu época, mi papá me decía, esta es mi época. Pero el punto es que antes, sí, por ejemplo, el estructuralismo latinoamericano. Y sí, a mí me gustaba porque decía cosas que no estaban en la literatura. Ahora lees a Roderick, que es un economista que además no nació en Inglaterra, es lo mismo que nosotros, o sea, piensa distinto y tiene unos trabajos sobre estructura económica infernales. Vas a la Universidad de Groningen en Holanda y son todos holandeses, qué sé yo, pero tienen un archivo de productividad que lo uso yo para mis trabajos acá. Y dice, pero ¿qué hacen estos tipos haciendo esto? ¿Viste? ¿Por qué? Porque diferencian producto. Entonces, ya si voy a ir a competir con los ingleses, sí, pero mirá que ya hicieron esto. Y estructura no lo estudiaron. Vamos para allá. Y le pone la plata. Entonces, ¿qué es lo que yo les envidio? Digo, pero yo lo podía haber hecho. Yo lo podía haber hecho esto, si nosotros ya sabíamos antes que la estructura importaba. Y las economías duales y un montón de cosas. Y dice, bueno, ustedes no lo hicieron los holandeses. O sea, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Lo voy a hacer de nuevo? No, hoy leo la base de datos de Groningen, tengo todo hecho y volvemos a lo mismo. Como yo no tengo que hacer una tesis, yo estoy feliz, voy ahí, ya me hicieron todo el trabajo y lo uso, por ejemplo, eso lo uso para los trabajos que estuve haciendo, yo lo llamo. ¿Por qué? Porque el estructuralismo se hizo en la época que todo el mundo decía, bueno, y ahora hacemos el cambio estructural y tenemos industria. En el medio desapareció la industria, porque ahora nadie sabe bien qué es la industria. Los servicios tienen una productividad que vuela
Y en el medio nosotros, en vez de pasar a desarrollarnos, pasamos a subdesarrollarnos. Entonces, lo que yo por ejemplo, hay un ejemplo que lo que vos me dijiste, ¿cómo uso yo lo que hacen en Groningen? Bueno, porque yo digo, ellos están pensando en desarrollo y en Argentina nosotros tenemos un proceso de regresión. Entonces yo lo llamo cambio estructural regresivo. Bueno, aporté regresivo, no parece mucho, pero bueno, yo me divierto. En ese sentido, medio que desapareció esa dicotomía. Lo mismo pasó con el Fondo Monetario. El fondo, cuando nosotros escribíamos los papers que escribimos en los 80, los criticábamos porque teníamos razón. Y después recogieron todo eso. Y ahora yo voy al fondo, entro a lo que escriben y aprendo de todo, de lo que quieras. Y cuando van a un país no son... así que no entienden qué pasa. Después viene la política, obviamente, si Estados Unidos te quiere apoyar, tiene más votos que nadie, te va a apoyar, si no te quiere apoyar, no, pero eso no es mi tema, digamos, es otra cosa. Lo que es el staff, producen cosas maravillosas, lo mismo pasa con el Banco Mundial, con las Naciones Unidas, la CEPAL, la Unión Europea, la OECD. Ojalá entráramos, por ejemplo, a la OECD, porque entonces mejorarían todas las estadísticas. Hay test que uno les podría tomar a la democracia. Uno es cuántos pobres tenés, cuál es la calidad de los censos que haces para conocerlo. Vas a tu casa y decís, ¿dónde está la pieza de tu hijo? No sé, por ahí, creo que está por ahí. Un censo te dice qué está pasando. Por ejemplo, el último censo, bueno, te dijo un montón de cosas que no sabías. ¿No? Por ejemplo, la tasa de natalidad, la fertilidad, se bajó todo. ¿Vos sabés la importancia económica de saber eso? Yo hice mucho trabajo en demografía, ¿no? Este seminario que digo que organicé acá, que para los 100 años fue de demografía, y era re importante. Porque, bueno, por el proceso de aging y el bono demográfico, un montón de cosas. En ese sentido sí podés hacer economía desde acá, porque los problemas de América Latina son distintos porque la demografía es distinta. Bueno, fenómeno, ahí sí tenés temas para trabajar, pero cuando vas a trabajar en demografía, nada, hay gente muy buena trabajando. Y la macroeconomía, yo te diría que es una disciplina hija de las crisis. Entonces, la macroeconomía... los primeros trabajos macroeconómicos, justamente Fray Luis Tomás de Mercado. ¿De qué escribía? De inflación, de moneda, qué sé yo, bueno, long time ago. Pero, ¿por qué escribían de eso? Porque llevaron un montón de oro y plata de América y empezó a haber inflación. Entonces, che, pero ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué inflación? Bueno, se pusieron a estudiar inflación. En los 30 se pusieron a estudiar el desempleo. Y así va pasando. En los 90 hubo un montón de crisis. Empezó con el tequilazo, después siguió con la crisis rusa, la crisis de los asiáticos. Hubo un montón de crisis de países emergentes. Entonces ahí surgió un consenso, que fue el famoso consenso de Washington y qué sé yo, que dijeron, bueno, los desarrollados ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron lo que se llamó The Great Moderation. The Great Moderation. ¿Qué será la Great Moderation? Se aplacó el ciclo, se alargó la expansión, se achicó la parte de recesión y se pegó a la tendencia. Yo a Salum en broma le digo, cuando yo sea ministro de Economía, no van a ver el ciclo porque va a estar pegado a la tendencia, porque no va a haber inestabilidad. Es para que se rían. Entonces, ¿qué pasó? Que se pegó el ciclo. Entonces los países de desarrollo decían, ustedes les vamos a explicar cómo hay que hacer las cosas. Entonces, bueno, otro gran amigo y economista, que ya no está, pero que era una persona excepcional, que era Chudnovsky, que también era profesor de acá. A mí me afectó, como que
influyeron mucho más mis amigos, economistas, mis colegas, que mis profesores. Eso es lo que yo siento, digamos, ¿no? Que estamos pensando, ¿qué me pasó a mí? Me pasó eso. Daniel Heyman, Chudnovsky, Beccaria, Frenkel, no sé, tuve mucha gente peer, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? En los 90 te decían, Chudnovsky decía que se fue, creo que estaba en Naciones Unidas, y dijo, me volví porque estaba cansado de escribir Developing Countries Should, ¿no? Entonces, entonces era, los del norte sabían todo, nosotros no sabíamos nada. Ahí era donde yo me sentía más, quote unquote, latinoamericano, como que no entendían qué estaba pasando, ¿no? Era la época de Menem y el consenso de Washington, y era todo, siempre acá es todo un poco autoritario, ¿no? Entonces, si vos decías, mirá, me parece que están atrasando el tipo de cambio, te mataban, hasta que vino la crisis. Pero ¿qué pasó? Que todos estos países emergentes tuvieron crisis, y los países desarrollados no, entonces estaban todo el tiempo dando elecciones, era un poco aburrido. En los 2000, tuvieron la crisis, 2008-2009 tuvieron la crisis los desarrollados, y los subdesarrollados aprendieron, excepto Argentina, que no aprendemos nunca, pero de nuevo, vos decís, ¿qué hay que hacer en Argentina? Ahora estábamos bimonetario, dolarización, y dice, a ver, to be more specific. ¿Qué hace Chile? Inflation targeting. ¿Qué hace Uruguay? Inflation targeting. ¿Qué hace Brasil? Inflation targeting. ¿Qué hace México? Inflation targeting. ¿Qué hace Perú? Inflation targeting. Dice, bueno, ¿sabes qué? Me parece que tenemos que hacer inflation targeting, ¿no? Eso pasó en los 90 al revés. Todo el mundo te daba lecciones. Los países dijeron, no, mira, vamos a hacer la nuestra, estabilizaron, pusieron flotación con metas de inflación, y más o menos se acabó los problemas macroeconómicos. Entonces lo que ocurrió fue que en los 2000 los países emergentes crecían al 5, al 4, al 6, bueno, China crecía a casi 10, y los países desarrollados que sabían todo, resulta que no sabían nada. Eso fue maravilloso porque hubo una revolución en el pensamiento. Dejaron de creer que sabían todo y hubo, no sé, por eso a mí me da una admiración todo lo que hacen. Empezaron a hablar, por ejemplo, nosotros en Macro decíamos, hoy chicos vamos a hablar, lo tengo que dar porque está en el programa, yo nunca lo dije eso, tenemos que dar porque está en el programa, vamos a ver trampa de liquidez. Y era una cosa keynesiana que estaba en los libros, y dice, sí, esto no pasa nunca. Bueno, en los 90 Japón entró en trampa de liquidez, no salió nunca más. No salió, hasta hoy no salió. No, por lo menos no terminó de salir. Está estancado, es como en Argentina, se le acabó la máquina de crecer. Los países desarrollados, que nunca habían tenido ese problema, entraron todos en trampa de liquidez al mismo tiempo y salieron, al final no por los economistas, sino por el COVID, porque se aceleró la inflación y dio vuelta toda la tortilla. Pero tuvieron el COVID, la crisis de 2008-2009, digo, esto se parece bastante a nosotros ahora. Y empezaron a producir cosas que son fascinantes para entender nuestra economía. En el medio está todo el desarrollo institucional, un montón de premios Nobel de esos. A ver, está como, ¿qué te puedo explicar? Está como las disciplinas cuando están booming, la economía está booming, y por eso es como imperialista también, y como todo imperialismo tiene su lado horrible, pero hoy hay gente, por ejemplo, la gente de La Plata, Gasparini, toda esa gente, son gente maravillosa, hacen trabajos bárbaros. Ahora, el aporte está, si se usa es otra cosa, ¿tá? Pero el aporte está y hacen cosas muy, muy buenas. Por eso te digo, no, yo si me pongo a pensar, te digo, mira, es global, esto es como que me pregunte dónde se hace buen cine, en todos lados. Lo que tenés que cambiar es la plata que nos dan para investigar, lo que le pagamos a los profesores, y dejarse de pavonear con universidad pública o privada. Es ahí el gran dilema. ¿De qué me estás hablando? Vos no diste clase nunca, ¿me entendés?
O sea, porque yo doy clase en la pública, en la privada, en el exterior, en cualquier lado di clase. Y si los alumnos son siempre lo mismo, ¿de qué me estás hablando? Te hablan de la universidad privada como si fuera no sé qué. Y hay dos tipos de universidad privada. Primero, que son todas ONGs, ¿no? O fundaciones. Entonces son del tercer sector, ya no son privadas. ¿Por qué la llama privada? Son tercer sector. Tercer sector es distinto, no es market oriented ni que busca. Y después hay dos tipos de gente, como hay en la universidad pública: los chantas y los que quieren hacer la cosa bien. Pero esa es la distinción entre chanta, del griego chantum, ¿no? Hipócrita, mentiroso, y el que se brinda a la ciencia. Entonces, yo, por ejemplo, en San Andrés me siento bien porque yo siento que trabajan para el conocimiento. Entonces voy ahí, no me siento peor que estando en la universidad pública, ni mejor. Siento que estoy haciendo cosas. Ahora, viene la democracia y cada cliente le hicieron una universidad. La universidad del municipio de no sé qué, y no tiene profesores, no tiene presupuesto, no tiene nada, pero tienen un edificio, se gastan la plata, y tenemos un montón de universidades y no tenemos un sistema nacional pensado para asignar los recursos. Que te tengo que venir a enseñar asignación, ya está escrito. No puedo robar la plata hablando de que asignar bien los recursos. Eso se lo inventó hace mucho tiempo. Entonces son todas dicotomías de mentirosos. Lo mismo, Estado o mercado. Es ahí otro gran dilema, ¿no? Yo voy a ver la literatura, no existe más la distinción entre Estado y mercado. Existe Estado, mercado, organizaciones, problemas de governance, instituciones. O sea, hay toda una gama de formas de organizarnos que es lógico, porque las cosas que producimos son maravillosas y se organizan distinto. Entonces viene un tipo y me tengo que aguantar en Estado o mercado, y dice: uy, me estás haciendo perder el tiempo a mí y a todos los alumnos que te escuchan. Y ya está escrito. Entonces no es que está todo resuelto, está escrito. Entonces voy a decir: bueno, llegué hasta acá, a ver. No, más que reasignar hay que poner plata para investigar. O sea, nosotros nos recuperamos a nuestros chicos porque les pagamos poco. Y dice: ¿y esto qué es teoría económica? Dice: no, esto es el everyday life. O sea, si acá los mejores chicos los mandamos afuera y dicen: che, qué bueno este pibe, me lo quedo yo. Entonces, no le tengo que pagar lo mismo, le tengo que pagar mejor. Porque como a la gente le gusta el fútbol, el sol, el tango, y dice: bueno, está bien, si me pagan la mitad voy, pero no le puedo pagar 20%. O los traes, porque muchos le estoy faltando el respeto a un montón de gente que vino y está haciendo esfuerzos y qué sé yo. Por ejemplo, lo que te nombré antes, lo de La Plata, que hicieron una cosa maravillosa en el estudio de la pobreza y todo eso. Así que no estoy tratando de ser poco respetuoso con esa gente, sino que podríamos ampliar mucho más todo lo que tenemos, poniendo bien la plata, pero no tiene interés. Viene uno y te dice: no, el CONICET es de lo máximo. Viene otro y dice: hay que cerrarlo. Y ninguno de los dos vos ves que también estoy siendo injusto, porque hay gente que sí hace cosas, pero es difícil. Pero si no terminamos, por eso estoy hablando un poco, como decía mi abuela, calzón quitado, en el sentido de que terminemos con la pavada. Si les interesa la universidad pública, bueno, fenómeno. Hagamos lo que tenemos que hacer, está escrito en todos lados lo que hay que hacer. Hay que hacer sinergia entre universidad pública, universidad privada y universidad de lo que quieras. Hay que ver qué hacemos con todas las que se arman. Bueno, mi mujer es especialista en eso, entonces digamos que hay un problema organizacional, que no es ni Estado ni mercado, es organización, que es re difícil, porque en economía hablamos de información asimétrica. ¿No? Vos sabés lo que hacés y yo no sé. Vos decís que sos historiadora, pero no sé si es verdad. Tengo que buscar un colega para ver. Bueno, en economía pasa lo mismo, ¿cierto? Si vas a pedir un crédito, el único que sabe si lo vas a pagar sos vos. El banco no sabe, entonces el banco tiene que... Cada actividad tiene su estructura de governance. Entonces hay temas fascinantes para que estudien los chicos y todo, pero yo estoy como
de vuelta, ¿no? Porque justamente por eso empecé diciéndolo en broma, pero es en serio, como me dijeron lo de Marx y Friedman, y era como aceite y no sé, entonces ya empecé a sospechar. Por ejemplo, en sociología siempre nos venían y decían, porque Levi-Strauss, ¿no? Entonces, con mi mujer estábamos fascinados, porque ella también estudiaba sociología conmigo. Entonces, yo, Levi-Strauss, el enfoque, la estructura de no sé qué, y la antropología, y los indios de no sé dónde. Pero nunca nos explicaban. Dice, che, ¿cuándo nos van a explicar Levi-Strauss? Porque era un genio, pero no nos enterábamos que había dicho. Entonces ahí empezaba a sospechar. Lo del Sadaf era al revés. Te tiraban una biblioteca cada vez que venían y decía, uy, no entiendo nada. ¿Cómo se llaman? Las cuantas, no me acuerdo, cosas que nos explicaban de filosofía y vos te quedabas así, impactado. Pero bueno, no sé, yo amo todo esto. La verdad que la economía me dio mucho. Pero de nuevo, vienen y te dicen, no, sos economista, y entonces de sociología, de historia, de... ¿Qué te dice eso? Es tonto. Porque la economía se alimenta de todo. Es una disciplina social, ¿no? Así que... no, yo, si fuera por mí, mi posición es que esté sola. Si va con ciencias sociales, está muy expuesta a problemas difíciles. Y entonces hay mucho como que lo que no sabe lo llena de ideología, ¿no? Y eso es un problema que existe. Y acá, ahí me van a matar, pero acá están los contadores que están en otro mundo, que yo los amo, porque yo les digo a los chicos, si ustedes no saben contabilidad, no van a saber economía nunca, porque esa es la base. Pero son diferentes de nosotros. Entonces, yo digo, ¿dónde tenemos que estar? Solos. Creo que es el momento de la economía en ciencias sociales. Y ese es el problema, porque después viene y dice, la historiadora, tú me vas a enseñar una historiadora a mí. Yo le puedo enseñar, porque soy economista. Bueno, pavote, pero hay como, en eso aplicaría lo de error de tipo 1, error de tipo 2. A mí me gusta estar con los contadores y los administradores porque están aterrizados, ¿no? Están cerca de la empresa, de la organización, entonces son gente, a ver, concretemos. Y los sociólogos están como en otra dimensión. Entonces medio que los economistas tenemos una pata en cada lado y no lo tengo resuelto, como se puede ver. Pero si me decís a mí, haría una facultad de economía y chao. Porque tenemos mucho, te digo, o sea, empezar de... Bueno, no sé, la disciplina es infernal. O sea, y además yo la vi crecer. Muchas veces yo le digo a los chicos, no, muchas de las cosas que les estoy diciendo no se habían inventado cuando yo estudié, las estudié después. Porque no existían, literalmente no existían. Entonces hubo un boom. Aparte hay plata. ¿Por qué a los sociólogos les va peor? Porque la gente no quiere estudiar los problemas sociales. Por eso lo que hace Gasparini La Plata, Sosa Escudero, hay muchos, ¿no? Cruces, son todos gente, yo le digo chicos pues son más chicos que yo, pero son gente grande y muy desarrollada. Y hacen cosas maravillosas, pero trabajan en pobreza. Pero es muy concreto todo lo que hacen. Bueno, tienen un libro maravilloso y estaría bueno estar más cerca de los sociólogos. No, yo creo que como está en la facultad está bien. Por ahí tenemos el problema del ciclo básico común, que no es un problema nuestro, digamos, un problema de la Argentina, ¿cierto? Si los chicos salen mal del secundario, bueno, pero eso te hace, entre comillas, ¿no? Perder más tiempo, porque los chicos, por ejemplo, en San Andrés o en Ditela, ¿cierto? Tienen esos 4 años y salen más rápido de la facultad que acá, entonces después los atrasas en todo, ¿no? Que son más grandes cuando van a hacer el doctorado y todo. O sea, es un problema, pero eso es, como dicen los economistas, una externalidad negativa
porque hay chicos que salieron del Buenos Aires y no necesitan nada y se tienen que comer el ciclo básico, ¿cierto? Como un chico que no estaba formado, pero bueno, eso es un problema que tenemos. Entonces, tenés poco tiempo, pero no, humanidad, pero soy sesgado ahí, ¿no? Pero yo, para mí, alguien que nunca leyó nada de epistemología, nunca va a ser un buen economista para mí. Historia, idem. O sea, historia, filosofía, todas esas cosas no, son fundamentales. Pero de nuevo, como todo es fundamental, y el chico no puede tener 10 años, bueno, nada, pero si ustedes miran el programa que se hizo en su momento con Beccari y todo eso, nosotros le dimos mucha importancia a la estructura social, le dimos importancia a la epistemología, a la filosofía, pero después nada, te queda econometría, matemática, ¿viste? Es mucho, economía es denso. Y además es un alumno especial porque tiene que saber leer historia y ser un buen matemático. Y eso es una combinación dificilísima. Entonces, no es que no existe, pero los que existen son brillantes. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, yo dirigí también acá durante bastante tiempo el posgrado de finanzas. Y cuando venía un abogado que quería ingresar, hacíamos una fiesta más o menos. Porque era un abogado que le gusta la matemática. Y en realidad los chicos que estudian abogacía, muchos te dicen, no sé si es verdad o no, pero te dicen, no, estudié abogacía porque odiaba la matemática. Y sí, pero cuando un banco quiebra, tenés que llamar a un economista que sabemos todo. Pero cuando vas a leer la letra chica, mejor llama a un abogado, porque el punto es que en las crisis financieras es fundamental tener abogados que sepan de finanzas. Entonces yo le decía al chico, y es verdad, si vos sos abogado y te gusta finanza y matemática, te salvaste en la vida, porque es un recurso escasísimo. Entonces a mí hay cosas que odio, por ejemplo, que me hicieron mal a mí, la cuestión como individuo, como para desarrollarme, que estas dicotomías, matemática o humanidades, Estado o mercado, ¿viste? Tenés que definir. No, lo único que tengo es cerrarlo, pero decirle a los chicos que es un país que tiene mucho para hacer. Nuestras disciplinas sociales, que están tan cerca de los intereses y esto y lo otro, es muy importante defender el campito de la disciplina dura. Poné la premisa, sacame las conclusiones y no dejes a Aristóteles en el medio, que ocurre mucho, ¿cierto? Entonces, eso sería mi mensaje. Y se puede, porque yo veo que hay mucha gente muy buena haciendo cosas en silencio, contra un montón de problemas y siguen haciendo cosas. Entonces, se puede. Lo que no se puede es, además de sobrevivir, hacer algo que se note. Y ese es el problema que tenemos, es que hace 13 años que no crecemos. La última vez que crecimos fue 2011. Después hicimos pif, puf, pero si yo miro el PBI per cápita, que es el indicador fundamental, cayó casi 1% por año. Entonces, el problema de la Argentina es sacarla no ya del estancamiento, que era el problema mío, digamos, de mi generación, sacarla del declive. Entonces, cada año que pasa, estamos peor. Y una cosa es resistir y otra cosa es tener éxito en dar vuelta. Y entonces, todo lo que estuvimos hablando es decir, no, mirá, no damos la vuelta porque nos falta eso. Y no terminamos de hundirnos porque tenemos mucho talento. Entonces, cada vez que uno se deprime, aparece un pibe con un paper que vos decís, ¿este pibe de dónde salió? Dice, yo no fui, ha sido la naturaleza, ¿cierto? Te aparece Marta Argerich, te aparece Daniel Barenboim, te aparece Messi, te aparece Gabriel Rabinovich. Y vos decís, ¿y esto de dónde salió? Y están acá. Y mirá si le hubiéramos dado la oportunidad de tener
no sé, la mitad de lo que tiene alguien en una universidad buena, ¿no? No se lo damos. Y la universidad no se lo está dando, la facultad. Yo estoy tratando de hacerlo como objetivo, ¿no? No es un lugar, vos venís acá y no es un lugar de oportunidades, por lo que sea, pero no lo es. Y llevamos 40 años de democracia y no podemos tener la universidad como la tenemos. Entonces, cuando yo te digo que hace 12, 13 años que no crecemos y que estamos decreciendo, tuviste gobierno de todos los colores y también de todas las categorías morales. Elegí la que te guste. Entonces, para terminar, uno de los aportes más importantes últimamente de la teoría del crecimiento es la teoría del misallocation. Entonces, lo que te dicen es, el problema es la asignación de lo que tenés, no solamente, porque siempre el crecimiento es, tenés que tener más ahorro, más inversión, más ahorro, y si no, no para. Tenés que invertir bien lo que tenés. Entonces, si vos tenés la zona núcleo y durante 50 años le cobrás impuestos de 30%, no es un problema de justicia social ni de injusticia. Y si tenés una industria que hace que la estás subsidiando hace 50 años y te dio Tierra del Fuego, que te venden la computadora mucho más caro de lo que vale, en el momento en que tu talento necesita computadoras y teléfonos celulares, y vos lo estás pagando mucho más caro que los chilenos, mucho más caro que los uruguayos, y decís, no va a andar. Entonces no me hablé de industria, porque esto no puede andar, se llama misallocation. O sea, vos lo que tenés, lo usás mal. Entonces, yo te dije, mi primera vida fue en filosofía y letras, o sea, que yo venga acá y te diga que al campo le están cobrando mucho impuesto, me costó unos años darme cuenta, por la ideología. Entonces yo hubiera dicho, mira, si no hubiera mamado tanta ideología, me hubiera dado cuenta antes que si vos tenés la pampa húmeda, y explotala, porque es lo que te dio Dios. Y ahora está pasando lo mismo con los recursos naturales. Entonces vos tenés gente que te dice, es muy importante el mercado y tener un campo de juego liso, llano, compro. Por eso sacamos el RIGI, y si vos tenés 500 millones de dólares, no tenés impuestos. Ahora, si sos una pyme, fuiste. Y sí, perdón, pero lo que genera empleo son... No es solamente eso, necesitamos explotar, sí, todos los recursos naturales que tenemos, pero si estamos diciendo que hay un campo de juego liso, alisáselo al campo, porque ¿qué hace un tipo que tiene un campo, le cobran 30% de impuestos y después te dicen, si pones 500 millones de dólares en un proyecto, entonces ahí sí no pagás arancel, te bajo el impuesto a la ganancia? Pero ¿cómo lo llamás a eso? Y yo no lo llamo nada, yo digo, está mal. Desde el punto de vista económico, a mí me enseñaron que tenés que fijarte que el campo esté liso y que se pueda competir y qué sé yo. Y después, si te sale mal y hay muchos pobres, tenés que necesitar bienes públicos para ayudar a la gente que se quedó afuera del camino. Y si esto viene a ser lo que hacen los suecos, y sí, más o menos, ya está todo inventado. ¿Qué latinoamericano? ¿Me explico? Bienes públicos. Entonces dicen, no, entonces vamos a tener un partido político de los bienes públicos. Te dicen, la universidad pública, el colegio público. Y dice, ¿van los maestros a enseñar? No, de vez en cuando, a veces viene, a veces no. Eso no, yo no lo llamo sindicalismo, lo llamo misallocation.